Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. El Ministerio de Educación le da la más cordial bienvenida a este espacio académico denominado Diálogos Pedagógicos, creado para docentes y estudiantes de la FIP, que permite difundir diversas acciones formativas vinculadas a la implementación curricular. En esta oportunidad tenemos como tema Perfil de egreso de la FIP, hacia una visión renovada de la docencia. Esto en el marco de los lineamientos del enfoque transversal inclusivo o atención a la diversidad del diseño curricular básico nacional 2019-2020 para la formación inicial docente. El perfil de egreso de la formación inicial docente es la visión común e integral de las competencias profesionales docentes que deben desarrollar los estudiantes progresivamente durante el proceso formativo para ejercer idóneamente la docencia. El perfil de egreso permite establecer una formación integral, especializada, basada en la práctica, la investigación y la innovación en los estudiantes para desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente, respondiendo así a las demandas del sistema educativo. El objetivo del evento es fortalecer las competencias profesionales de los formadores de docentes en el marco de la implementación curricular de los DCBN de la FIT. Continuando con la programación, tenemos ahora la presentación de nuestros expositores que nos honran con su presencia. Tenemos en primer lugar a Luis Guerrero. Él es docente en la especialidad de educación inicial, con maestría en política educativa y posgrado en terapia familiar, integrante del Consejo Académico de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y director fundador de la revista virtual Educación. Ha sido miembro del equipo asesor del Consejo Nacional de Educación para la elaboración del Proyecto Educativo Nacional al 2021, consultor de UNESCO en apoyo a la política de formación docente y consultor de GRADE en apoyo a la elaboración del Currículo Nacional de Educación Básica, socio fundador de la Asociación Civil Foro Educativo. Bienvenido, Luis Guerrero, y adelante con su exposición. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad de poder hablar de un tema que realmente es más importante de lo que podría parecer en principio. Lo digo porque, por lo general, los perfiles de egreso suelen ser enunciados formales. Solemos decir que el perfil de egreso es orientador, pero en realidad cuando decimos que algo es orientador, a veces lo que estamos queriendo decir es que en realidad no cumple una función operativa práctica, ¿no? En la formación. Queda para el fuero interno, digamos, del formador, si lo toma en cuenta o no. De hecho, digamos, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de preguntar a los estudiantes de un instituto o a los mismos formadores cuál es el perfil de egreso de la institución? La respuesta no fluye, porque los perfiles de egreso no se tienen en la cabeza, ¿no? Y por lo tanto no se tienen en el corazón y no se tienen en las manos. Entonces, en este caso, el perfil de egreso de la formación inicial docente que ha construido la DIFOTS a lo largo de un proceso muy intenso de investigación, debate y consulta que ha tomado un buen tiempo, representa un hito muy importante, porque este perfil no está de adorno. Este perfil es una herramienta de trabajo. Y, como lo dicen los propios estándares de calidad del CINEASE, los perfiles de egreso son condición para el egreso del estudiante. Es decir, si el estudiante no cumple con el perfil o con la mayor parte de las competencias que allí se formulan, simplemente no puede egresar. Es el criterio de validación de la formación que se entrega en las aulas a través de los distintos cursos. Es decir, si los cursos no sirven para que los chicos, las chicas que se están formando como docentes demuestren las competencias que están en el perfil, entonces quiere decir que la formación no ha cumplido su misión. Es así de sencillo. Y esto sí es una novedad, como que es una novedad también el que un perfil de egreso en realidad, más que marcar metas de aprendizaje, lo que está definiendo, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, está definiendo es un nuevo modelo de docencia. ¿Cómo explicarlo? Miren, las reformas curriculares de fines del siglo XX
cambiaron el libreto radicalmente de la educación escolar, radicalmente. Después de habernos pasado más de 2 siglos concibiendo la docencia como la entrega ritual de un conjunto de información diversa, de manera dosificada, ¿no es cierto?, y secuencial, desde una lógica más bien instruccional, pasamos a entender que la misión de los sistemas educativos era enseñar a pensar y a relacionarse con la información de manera crítica y a utilizar la información para producir conocimiento y a utilizar el conocimiento para resolver problemas en el mundo real. Eso fue un cambio de libreto radical, un cambio de misión, un cambio de rol y por lo tanto un cambio de procedimiento. Eh, el instrumento que mejor dibuja el nuevo perfil de la docencia que hoy se requiere en pleno siglo XXI es el marco de buen desempeño docente. Por eso es que el Ministerio de Educación se ha basado en el marco de buen desempeño docente para formular el perfil de egreso de la formación inicial. Insisto, este perfil lo que dibuja es un nuevo modelo de rol, un nuevo modelo de docencia, una nueva identidad docente. Por eso es que cada una de sus 12 competencias son exigentes. Son exigentes y además son rupturas. Por eso es que son exigentes. Porque son rupturas no solamente pedagógicas y didácticas, son rupturas culturales. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes esta tarde. Voy a compartirles una presentación. Entonces, como digo, quiero empezar por lo primero. Partimos del hecho de que en la educación básica el currículo escolar ya no está orientado al aprendizaje de contenidos disciplinares, está orientado al desarrollo de competencias, que utilizan los conocimientos disciplinares para construir explicaciones y soluciones a problemas del mundo real. Muy bien, eso quiere decir que la formación inicial docente, el currículum de formación inicial docente, está orientado también al desarrollo de competencias. Esto quiere decir que los estudiantes que se están preparando para ser docentes, más que recibir conocimientos de manera ritual, dosificada y secuencial a lo largo de todo el proceso formativo, van a aprender a hacer uso de esos uso reflexivo, crítico y pertinente de esos conocimientos. Esto en el campo de la formación docente es también un cambio de libreto. Pero recordemos entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de competencias, porque miren, el enfoque de competencias llegó al mundo de la educación hace 30 años. De entonces a la fecha, en la comunidad de expertos a nivel internacional hay consensos muy sólidos sobre lo que este enfoque significa. Pero más abajo, cuando nosotros entramos a las aulas de cualquier escuela, lo que encontramos son reinterpretaciones, cadenas de reinterpretaciones y malas interpretaciones infinitas. Aún hoy hay muchas personas que creen que una competencia es una suerte de objetivo general y las capacidades son una suerte de objetivos específicos y que los desempeños son los indicadores sobre los que tienen que trabajar. Entonces, es decir, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, no lo sé, con el tiempo, un currículum por competencias ha sido leído y traducido al enfoque de un currículum por objetivos. Y se enseñan las competencias como si fueran contenidos. Entonces, esta cadena de distorsiones tiene que ser corregida desde el principio, es decir, desde la formación inicial docente. Por eso es que hay un ABC sobre el enfoque de competencias que quiero recordar, aunque ustedes lo saben perfectamente, pero no está de más recordar qué es y qué no es una competencia. Cuando hablamos nosotros de una competencia, no estamos hablando de aprender datos, aunque manejar datos es muy necesario y muy importante. No estamos hablando de conocer y recordar información, aunque manejar información es necesario y es definitivamente muy importante. Tampoco estamos hablando de manejar un conjunto de conocimientos diversos, conceptos, nociones, enfoques, marcos teóricos. Eso no solamente es necesario, es indispensable.
Eso está fuera de toda discusión. Pero cuando hablamos de una competencia, estamos hablando de algo que está en un nivel superior. Estamos hablando de la habilidad que tienen las personas para hacer uso de los datos, hacer uso de la información, hacer uso de conocimientos diversos, para construir explicaciones y soluciones a problemas de toda índole en el mundo real. De eso estamos hablando. Entonces, no es que yo te entrego conocimientos para que tú verás, ¿no?, en qué momento y cómo lo usas, que eso es ya, digamos, cosa de cada uno. Por el contrario, las aulas tienen que ser el espacio en el cual los futuros docentes se preparan, se entrenan, se habilitan en el arte y en la ciencia de hacer uso del conocimiento, de la información, de los datos y de un conjunto de habilidades cognitivas y sociales para entender e ir resolviendo los problemas que presenta la docencia profesional en la formación de niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto, también en la formación de jóvenes y adultos. Entonces, la competencia hace uso de todo lo anterior y no se queda en eso. La competencia necesita un espacio de práctica constante en el arte de aplicar el conocimiento. Entonces, y esto lo vamos a ver clarísimo ahora cuando hagamos el repaso de cada una de las competencias del perfil de egreso y vamos a darnos cuenta que no hay otra manera de llegar a esas competencias si no es por esta vía. Vamos a la competencia número 1. La competencia número 1 dice, conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. Vamos a desmembrar la frase. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes, ¿no es cierto? Vemos ahí la primera imagen. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos. Ok. Esto es una ruptura, porque ustedes saben perfectamente que lo que hemos heredado por tradición es un esquema de docencia donde el conocimiento del otro, la identidad del otro, las características de aquel que está desempeñando el rol de aprendiz son irrelevantes para el ejercicio de la docencia. En general, por tradición, desde hace más de 2 siglos, el docente ni siquiera tiene que saber quién es el que tiene delante. El docente enseña lo que toca. El docente mira su programa y enseña lo que toca enseñar en su programa. No mira a sus estudiantes, no reconoce sus diferencias, no se interesa por sus experiencias previas, no identifica lo que ya saben y lo que no saben, solo enseña lo que toca. Entonces, cuando nosotros decimos, conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, estamos rompiendo una tradición. Yo tengo que saber quién es quién dentro de mi aula, sea que esté en un aula de educación básica o en un aula de educación superior formando futuros docentes. Necesito saber quiénes son. Y eso es un esfuerzo para el que tenemos que prepararnos. Necesitamos herramientas, necesitamos recursos, necesitamos actitudes, necesitamos mucha empatía, necesitamos mucha sensibilidad para saber quién es quién en el salón de clases. Pero la competencia también dice, conoce y comprende los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y los procesos. Ok, contenidos disciplinares. Una cosa que le hemos escuchado decir a Howard Gardner en numerosas ocasiones es que es mucho más útil dotar a los estudiantes, y lo hace pensando en la educación básica, de las metodologías y las herramientas con las que las disciplinas producen el conocimiento, más que matarnos por enseñarle cuáles son las proposiciones de cada una de las ciencias. Porque si el estudiante logra apropiarse de la metodología a través de la cual las distintas disciplinas, desde su propia perspectiva, generan conocimiento, él va a poder hacerlo también. Entonces, el manejo de los contenidos disciplinares supone una relación flexible y crítica con las disciplinas. Supone un conocimiento de los procesos a través de los cuales las disciplinas están generando el conocimiento que nosotros podemos leer en los libros.
Y cuando estamos hablando de que conoce y comprende además los enfoques y los procesos pedagógicos, estamos diciendo que estamos hablando de un docente que sabe perfectamente qué es lo que hace cuando enseña, de cuántas formas enseña, cuán eficaz es su manera de enseñar o no, y que tiene un repertorio muy amplio para saber qué modelo de enseñanza es el que más necesito para enseñar determinado tipo de habilidades, que no enseña todo de la misma manera, que tiene una mochila con una cantidad de recursos que puede utilizar de manera pertinente de acuerdo a la naturaleza del resultado que está buscando. Ahora bien, los tres son rupturas, porque para poder relacionarme con mis estudiantes y conocer quiénes son realmente y qué es lo que traen en su propia mochila, yo tengo que luchar contra el prejuicio, porque, y esto es resultado también de numerosos estudios, digamos, en general los docentes nos relacionamos con los estudiantes a partir del prejuicio, suponemos quiénes son, creemos saber quiénes son, y por lo general tenemos una percepción bastante negativa, bastante deficitaria de los estudiantes que atendemos. Cuando nos relacionamos con las disciplinas, tendemos al memorismo, porque pensamos que de lo que se trata es que los estudiantes recuerden los contenidos. No nos relacionamos con los métodos de las ciencias, nos relacionamos con sus contenidos y creemos que recordarlos es un síntoma o un indicador de aprendizaje. Y cuando hablamos nosotros de la enseñanza, recuerden ustedes que lo que hemos heredado nosotros desde el siglo XVIII es un modelo de enseñanza autorreferencial. Es decir, el docente diseña y organiza la enseñanza en función de sus propias necesidades, de su propia agenda, de sus propios tiempos, de sus propios plazos. No adecúa la enseñanza a las posibilidades y necesidades de los estudiantes. Entonces, romper la autorreferencia es una cosa fundamental para poder conocer y comprender y por lo tanto utilizar con la debida flexibilidad los distintos modelos de enseñanza o estrategias pedagógicas que las ciencias de la educación ponen en nuestras manos. Esta es la competencia 1. Vamos a la 2. Solo que a veces la tecnología no obedece. Como en este caso, competencia 2, no quieres aparecer, tenemos que hacerlo entonces a la antigua. A ver, competencia 2, perfecto. La competencia 2 dice, planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación en una programación curricular en permanente revisión. Eso es lo que dice literalmente la competencia 2. Vamos cuadro por cuadro. Planifica la enseñanza y la planifica de forma colegiada, ¿sí? Y dicen que eso garantiza la coherencia o necesitaría garantizar la coherencia entre los aprendizajes que se quieren lograr en los estudiantes, el proceso pedagógico que los haría posibles, el uso de los recursos disponibles que son más necesarios para lograr ese propósito y la evaluación. Pero además dicen una programación, desde una programación en permanente revisión. Les explico. Un partido de fútbol se planifica. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? La pizarra del entrenador Gareca o de cualquier entrenador de fútbol está siempre llena de diagramas, porque se estudia el rival, sus características, sus fortalezas, sus debilidades, uh, y en función de eso se traza una táctica y una estrategia para ganar el partido. Pero todos sabemos que una vez en la cancha, el entrenador no para de gritar. ¿Por qué hace eso? Si se supone que el partido ya está planificado, los jugadores lo único que tendrían que hacer es aplicar lo programado en la pizarra del entrenador. Esto no ocurre porque en la cancha pasan cosas distintas de las que están en la pizarra. Es cierto, se han estudiado los jugadores rivales, pero no sabemos con qué táctica han entrado a la cancha.
No sabemos con qué instrucciones han salido determinados jugadores para cumplir qué papel. Y de repente el rival nos sorprende y nos sale con triangulaciones que no estaban previstas, o de repente hay un puntero que pasa a jugar al medio campo, y entonces el entrenador y los propios jugadores tienen que ir tomando decisiones, modificando probablemente los esquemas que habían previsto antes de entrar a la cancha. Esto que yo les cuento pasa en todas las profesiones. En todas las profesiones los planes están cotejándose permanentemente con la realidad. Si hay cosas que cambian, los planes se adecúan y se modifican. Los únicos que planifican en piedra, los únicos que diseñan planes que no los mueve nadie, somos los profesores, porque alguien nos ha dicho que la planificación no se toca. Y acá la competencia lo que está diciendo es, ok, vas a planificar, y esa planificación tiene que guardar coherencia. Lo que tú quieres lograr tiene que ser coherente con los medios que estás seleccionando, ¿sí? Uh, y por si acaso, tienes que tener en cuenta que tienes que estar dispuesto a revisar tu programación si es que las circunstancias así te lo exigen. Esto que les estoy diciendo también representa una ruptura, porque cuando hacemos planes, por lo general, la planificación que hacemos es una planificación unilateral, es decir, el profesor planifica teniendo en cuenta sus deseos, sus intenciones, sus necesidades. No tome en cuenta al otro. Fíjate que ni en el fútbol se hace eso, porque en el fútbol se estudia el rival. Nosotros no, nosotros simplemente planificamos en base al programa, no al conocimiento de los estudiantes. Esta unilateralidad tiene que ser rota para poder hacer lo que esta competencia dice. Y cuando nosotros entramos a la cancha, entramos con rigidez, porque aplicamos el plan a rajatabla, ¿sí? Y no queremos que nada interfiera con su aplicación, porque los tiempos son importantes, porque los plazos se respetan. Y no importa si los estudiantes se han dormido o se han ido a su casa, yo sigo adelante con el plan, porque es el plan que ya tiene el sello de aprobación y yo no lo puedo modificar. Entonces, si no rompemos la rigidez, esta competencia es inviable. Y ojo, no me voy a cansar de repetir que para cada una de estas competencias, el formador tiene que ser modelo para el estudiante. Es decir, esto que es objeto de formación en los futuros docentes, tiene que ser demostrado en la práctica formativa por los propios formadores. Vamos a la competencia 3. La competencia 3 dice, crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. Perfecto. Crea un clima propicio para el aprendizaje, ¿ok? Muy bien. Es decir, crea un clima donde los estudiantes estén motivados a aprender. Eso significa un clima propicio es un clima donde hay motivación, donde hay interés por conocer más, por aprender más. Pero no es solo eso. Dice, crea además un clima propicio para la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones. Es decir, crea un clima de colaboración mutua de manera que todos saben que persiguen un objetivo común y se ayudan mutuamente para lograrlo. Muy bien. ¿Contra qué tenemos que pelear para hacer esto posible? Cuando hablamos de un clima propicio para el aprendizaje, la primera barrera que tenemos que derrotar es el racionalismo. Es el de pensar que le interese o no le interese al estudiante, el estudiante tiene que hacer lo que el formador dice, ¿sí? Tiene que estudiar porque es su obligación, por eso está sentado ahí. La motivación, por lo general, en las aulas está entre paréntesis, porque no nos han preparado para eso. Nos han preparado bajo el supuesto que el estudiante llega al aula para aprender y tiene la obligación de aprender. Y el profesor no tiene por qué ocuparse de motivarlo, solo tiene que ocuparse de enseñarle. Y si no está motivado es problema del alumno. Bueno, hoy en día ya no es así. Ya no es así. Ni en la educación básica, ni siquiera en la educación superior, y menos todavía en la educación, en la formación de futuros docentes. Si no logramos proponer, hacer propuestas de clase que despierten el interés,
la participación de los estudiantes no va a ser una participación comprometida. Y lo que nos interesa es que sea una participación comprometida, porque eso va a garantizar que pongan el máximo de sus capacidades intelectuales en la tarea que les propongamos. No es una opinión personal y esto no se ha puesto aquí por capricho, eso está muy investigado, hay mucha evidencia de lo que estoy diciendo. Y la barrera para crear un clima de convivencia democrática es esta obsesión por el control, que también es una herencia del siglo XVIII. Es decir, los sistemas educativos emergen en el mundo occidental bajo la idea, digamos, bajo el pilar de la disciplina. Y entonces se asume que si no hay control y contención de los estudiantes, entonces esto se desborda. Y entonces hay una obsesión por controlar todo. Acá, esta aprehensión por el control la tenemos que superar si es que nosotros queremos que el aula se convierta en un equipo de trabajo y en un equipo de trabajo con capacidad de autorregulación. Los equipos, los grupos se autorregulan cuando están motivados. O sea, una cosa tiene que ver con la otra. Si el grupo está motivado, se va a autorregular. Si no está motivado, se va a dispersar. Su atención se va a dispersar, su comportamiento se va a dispersar. Y nosotros como formadores tenemos que hacer eso con nuestros estudiantes y enseñar a hacer eso a nuestros estudiantes con sus futuros alumnos. Competencia 4. ¿Qué dice? Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, sus intereses y sus contextos culturales. A ver, conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares, ciertamente, ¿sí? El docente tiene que saber qué es lo que está enseñando, ¿sí? Esto que ustedes pueden decirme que eso cae por su propio peso, a veces uno observa que no es tanto así. A veces el conocimiento que demostramos tener sobre ciertos campos es bastante básico. Y por eso es que cuando los estudiantes han tenido la oportunidad de leer un poco más sobre la materia, pueden hacer preguntas incómodas y el profesor no tiene respuestas porque no sabe más. Y entonces es el momento en el cual corta la estación de preguntas, ¿no? No más preguntas. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares. Es evidente que uno tiene que saber de lo que está hablando. Pero no es solo eso. La segunda cosa muy importante es lo que la segunda parte, ¿no? de la competencia 4 dice, y el uso de estrategias y recursos para que todos aprendan todo lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias e intereses. Es decir, ¿cómo se aprenden los contenidos disciplinares? Haciendo uso de ellos para resolver problemas. Pero no cualquier problema, problemas relacionados con las experiencias de los estudiantes, con los intereses y con los contextos de los estudiantes. Entonces la manera de aprender los contenidos disciplinares es ejercitándose en la utilización de esos contenidos para explicar y resolver problemas vinculados al mundo de los estudiantes, al mundo real, al mundo en el que participan. Eso es otra cosa. Entonces, se dan cuenta que no es tan sencillo, porque, a ver, para lo primero, cuando la competencia dice conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares, la primera barrera que tenemos que superar es la del dogmatismo. Las cosas son porque son así, porque el autor las dice, ¿sí? Y no se discute. Y a veces no se discute no solamente porque no sabemos eh, argumentar lo que afirmamos, sino porque creemos que las cosas simplemente tienen que ser aceptadas. Así nos han enseñado a nosotros. Y espontáneamente tendemos, ¿no es cierto?, a cerrar las puertas al debate, al análisis, a la discusión, a la divergencia. Un salón que discute tesis, que discute teorías, que las coteja de manera crítica, para muchos docentes puede resultar muy perturbador, porque les quita tiempo,
porque los pone contra la pared planteando temas que él cree que debería saber y no sabe, y entonces por eso evita eso. Entonces, acá hay una barrera que no nos va a permitir hacer lo primero que dice esta competencia. Dominio de los contenidos disciplinares, pero vamos a ver qué dominio. Es un dominio flexible, es un dominio relacional. Yo tengo que aprender a vincular conocimientos de distintas áreas disciplinares, tengo que aprender a emplear esos conocimientos en situaciones reales, pero la rigidez de una visión dogmática, ¿no? Una relación dogmática con el conocimiento no me lo va a permitir. Y lo segundo, la segunda barrera que tenemos que enfrentar para la segunda parte de esta competencia es esta obsesión por la instrucción, que es una herencia también que viene esta vez del siglo XIX. Recuerden ustedes a Herbart, hemos estudiado en cuando hemos estudiado las historias de las ideas pedagógicas, recordaremos a Herbart y el fuerte sello que imprimió a los sistemas escolares con su enfoque instruccional, ¿no? La educación viene de afuera hacia adentro y es una exposición ordenada, ¿no? De contenidos, ¿no? Cuya lógica responde no a las necesidades del estudiante, sino a la lógica interna de los contenidos que yo quiero enseñar. Entonces, yo no puedo dar oportunidad a los estudiantes para que resuelvan problemas haciendo uso de conocimientos diversos si es que creo yo que mi misión es instruir, porque me va a poner nervioso que los estudiantes estén empleando tiempo en hacer análisis, en hacer hipótesis, ¿no? Entonces, más rápido es que yo les digo todo. Entonces, la competencia 4, muy importante, tiene estas dos barreras que necesitan ser enfrentadas, son barreras culturales que necesitan ser enfrentadas y superadas. Competencia 5, evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos culturales. Vamos por partes. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos institucionales previstos. La evaluación permanente, esto ha aparecido, digamos, en los últimos años con fuerza en la educación, no solamente aquí, en muchas partes. La evaluación formativa como evaluación permanente, como una evaluación enfocada en los procesos y no en los resultados. Eso también rompe un hábito, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a hacer eso. Nosotros hemos heredado el hábito de evaluar al final, no en medio, ¿no? De un proceso de aprendizaje. Y lo segundo que dice, ¿no? Es que yo evalúo permanentemente para tomar decisiones y retroalimentar. Ya, eso tampoco forma parte de nuestros hábitos. Es decir, ¿cómo es que yo voy a tomar decisiones en base a los resultados que yo recojo de las evaluaciones que hago? Si yo ya tomé decisiones, ya mi programación está hecha, ¿qué otra decisión voy a tomar? Muchos colegas van a decir que eso no es posible, ¿no? Yo ya tomé una decisión sobre qué es lo que voy a enseñar, cómo y cuándo. ¿Qué voy a hacer si la evaluación dice que los chicos no saben nada? Yo sigo adelante. Entonces, la primera barrera para hacer viable lo primero que dice la competencia 5, la evaluación permanente, es esta obsesión por calificar. Yo evalúo para poner nota y para reportarla, ¿sí? Y la barrera que tenemos que enfrentar para usar la evaluación como una fuente de información para tomar decisiones y ofrecer retroalimentación es esta obsesión por la certificación, ¿no? Que está muy asociada a lo anterior. Es decir, yo doy cuenta de lo que el chico sabe. Si sabe, bien, si no sabe, también, yo informo eso. Siento que ese es mi papel, un papel certificador. Entonces, si no nos damos cuenta que estas dos tradiciones las tenemos metidas en la sangre, y si no logramos derrotarlas, no vamos a hacer posible lo que la competencia dice. Bueno, esta competencia no la van a aprender, ¿no? Nuestros estudiantes no la van a aprender jamás. Competencia 6. Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la institución, contribuyendo a la construcción y mejora continua del proyecto educativo institucional para que genere aprendizajes de calidad. Muy bien. A veces los enunciados, yo participé en el proceso de elaboración del marco de buen desempeño docente y estuvimos 4 años desde el Consejo Nacional de Educación haciéndolo.
Si yo hubiera filmado todo el proceso, ustedes no podrían creer la inmensa cantidad de discusiones para cada una de las competencias que finalmente resultaron, porque habían opiniones distintas, porque se recogía información, ¿no?, de distintos autores, se hicieron investigaciones. Entonces, a veces cada frase es el resultado de numerosos debates, ¿no?, que fueron, digamos, construyendo consensos trabajosamente hasta que todos, porque era un grupo plural el que se encargó de formular el marco de buen desempeño docente, llegaron al consenso de que efectivamente lo que este enunciado decía les hacía sentido y era lo que se necesitaba para la docencia. Por eso es que a veces los enunciados, detrás de ellos, hay una enorme riqueza que las palabras que podemos leer no dan suficiente cuenta. Por eso me esfuerzo por explicar. Participa activamente con actitud democrática y colaborativa en la gestión de la institución. Ok. ¿Por qué un docente tendría que participar en la gestión de la institución si se supone que ese es trabajo del director o de los directivos? ¿Por qué tengo yo que distraer mi trabajo de aula involucrándome en temas que no me competen? Esto es lo que muchos profesores suelen pensar, como suelen pensar los directores, que las cosas que pasan al interior de las aulas tampoco son de su competencia. Esta división, ¿no?, entre el aula y la gestión viene de muy atrás. Es otra vez, ¿no? Es una vieja herencia que está instalada, la tenemos instalada en la sangre y que ejerce presión sobre nosotros. Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la institución. Eso hay que entenderlo. Uh, y lo segundo es contribuye a la construcción y mejora continua del proyecto educativo institucional para que genere aprendizajes de calidad. Proyecto educativo institucional, si bien es cierto, la idea de un proyecto institucional aquí en el país tiene 25 años, literalmente, desde que apareció en una RM en 1995. La idea de que la escuela tenga un proyecto propio, que le dé una identidad propia, ¿no?, es una cosa que a muchos no les hace mucho sentido, porque las escuelas funcionan igual en todas partes, se supone, ¿no? ¿Qué de diferente puede haber? Lo que se enseña es lo mismo, ¿no? Toda la organización es la misma. ¿El proyecto a qué viene? Pero la idea de que las escuelas tienen que tener su propia personalidad, y ahora los institutos de formación de docentes tienen que tener su propia personalidad, tienen que evaluar sus posibilidades, sus condiciones y sus limitaciones para determinar eh, cuáles son sus objetivos prioritarios, cuáles son los temas que tienen que resolver. Eso no es lo mismo en todas las instituciones. Y esto no es trabajo de los directivos, no, esto es trabajo de todos. Entonces, estas son dos ideas nuevas, pues, que el docente tiene que participar en la gestión y que además tiene que sumar esfuerzos con los directivos para construir un proyecto propio desde la institución, son cosas nuevas que yo sé se han asumido de manera bastante ritual en todos estos años. O sea, no se ha asumido de una manera genuina. Los proyectos se copian, ¿no?, de una institución a otra, en realidad no representan una expresión de participación y por lo tanto no reflejan una identificación del colectivo, ¿no?, con una apuesta común. Pero esto no tiene que ser así en un instituto que forma maestros. Para involucrarse en la gestión de la escuela, la primera barrera que tenemos que enfrentar entonces es el burocratismo. Es esto que les venía diciendo hace un momento, el pensar que, bueno, hay una burocracia directiva que es la que se encarga de la gestión, yo no tengo nada que ver con eso. Pero si entendemos la gestión, que la principal misión de la gestión de una institución formadora son los aprendizajes, las cosas cambian. Si entendemos que la misión de la gestión no es administración de recursos y de personal, sino es gestión de los aprendizajes, generación de las condiciones que hacen posible aprendizajes de calidad, las cosas son diferentes. Porque entonces yo necesito, como profesor, ponerme de acuerdo con los responsables de la gestión. Porque yo les voy a decir lo que yo necesito para tener más éxito con mis estudiantes. Cuáles son las condiciones que necesito, cuáles son las asesorías que necesito, cuáles son las dudas que necesito despejar. Tiene que haber un trabajo de colaboración. Por eso es que yo no puedo ponerme de espaldas. Ah, no, eso se encarga de ver, ¿no? Los temas laborales, administrativos, presupuestales.
Claro que los ve, pero su misión principal es que en esa institución los objetivos de aprendizaje se cumplan a cabalidad. Y por eso es que el docente tiene que ser parte de la gestión. Y en este caso, el estudiante que se forma para ser docente tiene que ser parte de la gestión, como el formador tiene que ser parte de la gestión. De eso se trata. Y la principal barrera para aceptar como necesaria la participación en la construcción de un proyecto educativo propio de la institución es el ritualismo y la monotonía, ¿no? Es lo que yo les decía hace un momento, pero las instituciones tienen un reglamento, ya todo el mundo sabe cómo funciona, siempre funcionan igual. ¿Cuál es aquí, no? La necesidad de crear un documento más, ¿no? Que nadie va a poner en práctica. No, pues, si nosotros queremos que los futuros docentes, cuando entren a trabajar al sistema, sean capaces de poner el hombro para que su escuela tengan proyectos educativos que reflejen la realidad de sus propias necesidades, tenemos que modelarlo. En el instituto lo tenemos que modelar y es eso también lo que tenemos que hacer posible. Competencia 7 dice, establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. Vamos por partes. A ver, establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con familias, comunidad, instituciones del Estado, sociedad civil. Es decir, tiene que ser una institución abierta, tenemos que aprender a relacionarnos con el mundo de afuera. Ah, y en el mundo de afuera hay actores, cada uno con sus propias características. No es lo mismo vincularse con las familias que con el gobierno local, o con entidades privadas, o con las escuelas que están en la zona. Es decir, hay una diversidad de actores que tiene cada uno su propio perfil, sus propias características, tiene sus propios intereses, pero también tiene sus propias posibilidades de aporte. Si nosotros queremos que el mundo que está afuera y las posibilidades que tiene para aportar jueguen en favor de la formación de los docentes, entonces tenemos que aprender a vincularnos, a conocerlos, a hacer gestión del conocimiento, admitiendo que hay conocimiento allá afuera que es igualmente valioso que el conocimiento que está dentro. Naturalmente, para poder hacer eso tenemos que enfrentar una barrera muy fuerte, que es la del utilitarismo y el prejuicio, ¿no? Por lo general, las instituciones educativas se relacionan con el mundo de afuera a partir del prejuicio, porque se piensa que afuera, ¿no? Es decir, que el conocimiento es una vieja idea que ustedes conocen. El conocimiento está adentro, no está afuera. Entonces, adentro está el saber. Afuera, bueno, hay oscuridad, confusión, malos ejemplos, vicios, peligros, ¿no es cierto? Hay una visión catastrofista del mundo exterior y por eso es que las instituciones tienden a protegerse más bien del mundo exterior más que a vincularse con él. Y utilitarista, ¿por qué? Porque si nos vinculamos con actores externos es para sacarles algo. Um, entonces, si nosotros no tenemos una visión amplia de los recursos y posibilidades que están afuera, del conocimiento que está fuera de las instituciones, y no aprendemos a gestionarlo en favor de la formación, en favor del aprendizaje, en el instituto no estamos dando ejemplo de cómo es que los futuros docentes tendrían que hacerlo cuando entren al sistema. La competencia 8 dice reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. ¿Qué quiere decir esto? Reflexiona sobre su práctica y sobre su experiencia institucional. Ok. La reflexión de la práctica supone una persona que es capaz, que tiene disposición subjetiva para mirar dentro de sí misma, para mirar reflexivamente lo que hace. No es una persona que actúa con los ojos cerrados y que nunca vuelve la vista atrás. Es una persona que es consciente de sus acciones, es consciente de las consecuencias de sus acciones, ¿no es cierto?
Entonces, la reflexión sobre la propia práctica y sobre la experiencia institucional significa eso, significa que yo puedo explicar lo que hago, por qué lo hago, puedo darme cuenta de las consecuencias positivas y negativas de las decisiones que tomo, y por lo tanto puedo ser capaz de corregirme. Eso es una persona reflexiva, ¿no? Y cuando hablamos de desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo para construir y afirmar su identidad profesional, es porque tenemos la capacidad para aprender con el otro, ¿sí? No a cuidarnos del otro, sino a aprender con el otro, compartir nuestras experiencias, abrirnos a los demás, así como los demás compartirán con nosotros y se abrirán también. Entonces, estas dos cosas que yo les digo también son rupturas, porque también aquí hay barreras culturales que tenemos que derrotar. En el primer caso, ¿cuál es el mayor enemigo de la autorreflexión, de la reflexión sobre el propio desempeño? Es la monotonía, porque estamos acostumbrados a hacer siempre las mismas cosas, ni las discutimos, está fuera de nuestra perspectiva discutir lo que nosotros mismos hacemos, porque asumimos que es lo que toca hacer. Nunca tomamos distancia, no lo sentimos necesario. Estamos instalados en rutinas monótonas, ¿no? Y eso es lo que no nos permite entonces tener una mirada crítica de las cosas que hacemos, las opciones que tomamos, las decisiones que adoptamos. Y en el segundo caso, la barrera cultural que tenemos que enfrentar para hacer posible lo que dice la segunda parte de esta competencia es el celo. No queremos compartir porque no queremos que otros nos critiquen, ¿no? O imiten las cosas buenas que estamos haciendo, o se apropien de las buenas ideas que nosotros estamos poniendo en práctica, y los demás también, digamos, se relacionan de la misma manera. Entonces, com compartimos muy por encima, ¿no? Muy por la superficie, pero no profundizamos porque, por eso, porque no queremos protegernos. Sentimos que el otro nos puede hacer daño. Entonces es mejor no ser tan ingenuo y no abrirnos a los demás porque nos exponemos. Si no derrotamos esta desconfianza en el trabajo profesional, en el instituto y en la escuela, esta competencia tampoco es viable. Competencia 9. Ejerce su profesión desde una ética de respeto a los derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. Este es un enunciado con el que todo el mundo estaría de acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa? Amnistía Internacional tiene un lema que puede parecer ocioso, porque uno dice, bueno, pero esto es obvio, ¿no? Los derechos humanos son para todas las personas. Y miren que no es tan obvio, porque culturalmente hablando, hay personas que sienten que el derecho se tiene que ganar. Es decir, tú tienes obligaciones y si no las cumples no tienes derechos. O los derechos son para las personas que actúan bien, las personas que no actúan bien no tienen derechos. Los derechos se condicionan, incluso a los niños les condicionamos los derechos. Oye, pero hay que respetar los derechos de los niños. No, pues, pero los niños tienen obligaciones. Si no las cumplen, yo tampoco no tengo por qué cumplir con sus derechos. Uno escucha, no con estas palabras, pero de una manera más o menos parecida, a muchas personas desde hace muchos años razonar de esta manera sobre el tema de los derechos. De otro lado, nos resulta muy difícil discernir cuando una persona está ejerciendo un derecho, cuando hace algo en ejercicio de sus derechos que nos molesta. En las aulas esto es muy común, cuando un estudiante es asertivo y expresa abiertamente, educadamente, pero abiertamente y crudamente lo que le disgusta de lo que nosotros hacemos, nosotros nos incomodamos y pensamos que esa es una conducta negativa y tendemos a cuestionarla. Pero en ese y en muchos otros casos, los derechos en el papel los tenemos clarísimos, pero en la actuación cotidiana de las personas de pronto se nos vuelven borrosos. Entonces, cuando dice ejerce su profesión desde una ética de respeto a los derechos fundamentales, lo que está queriendo decir es que los futuros docentes no solo tienen que aprenderse de paporreta cuáles son los derechos, por ejemplo, que están en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, sino tienen que aprender a reconocerlos en las dinámicas interactivas que ocurren cotidianamente en el aula.
así como los formadores tienen que aprender a reconocer estos derechos y las dinámicas interactivas que ocurren en las aulas de formación profesional. Igualito. Eh, una barrera cultural muy fuerte, terrible, que tenemos que enfrentar para hacer esto, es una cosa que llamamos, es un concepto que se llama amoralidad. Amoralidad significa, es una persona realiza comportamientos amorales cuando no tiene conciencia de que lo que está haciendo es bueno o malo. Lo hace porque tiene que hacerlo, porque es lo que le toca, porque cree que es lo que le corresponde hacer. Y si es bueno o malo es un asunto que ni siquiera se lo plantea. Eso es una conducta amoral, ¿sí? Um, por lo tanto, no asume las consecuencias de sus actos. O sea, si ocurre algo malo a consecuencia de lo que ha hecho o de lo que ha dejado de hacer, esa persona no asume ninguna responsabilidad, ¿no? Yo he hecho esto, mira, si ha pasado eso, qué pena, pero eso a mí, ¿por qué me van a reclamar eso a mí? Y no solamente es el hecho de que si el estudiante aprende o no aprende, que por lo general hay muchos docentes que no sienten que eso tiene que ver con ellos. Es en general, ¿no es cierto? En general, a veces las consecuencias de nuestros actos no son invisibles, ¿sí? Por supuesto, las consecuencias de los actos del otro las tenemos clarísimas y estamos dispuestos a cuestionarlas, pero cuando se trata de las consecuencias de los actos que nosotros cometemos, esas se nos vuelven borrosas. Esa es la principal barrera que tenemos que enfrentar para que esta competencia sea viable. Competencia 10, ya estamos por terminar, dice, gestiona su desarrollo personal demostrando autoconocimiento y autorregulación de emociones, interactuando asertiva y empáticamente para desarrollar vínculos positivos y trabajar colaborativamente en contextos caracterizados por la diversidad. Gestiona su desarrollo personal demostrando autoconocimiento, autorregulación de emociones y además interactuando asertiva y empáticamente. Ok. Gestiona su desarrollo personal, demostrando autoconocimiento y autorregulación. Entonces, mira, esto es lo que Howard Gardner llama inteligencia intrapersonal, ¿no es cierto? Esto es lo que Daniel Goleman llama inteligencia emocional, ¿no? O sea, yo tengo que tener la capacidad para mirar dentro de mí mismo y saber, digamos, ¿no? Cuando mis actos están impulsados por una determinada emoción, si esos actos son correctos o no, si corresponden o no corresponden, si van a ayudar o van a empeorar la situación que le dio origen a esa emoción. Esa conciencia lúcida de lo que pasa dentro de nosotros mismos, en nuestro mundo emocional y en nuestra cabeza, es una cuestión fundamental que todo docente debe aprender a realizar. Um, y la segunda parte, uh, dice, interactuando asertiva y empáticamente para desarrollar vínculos positivos y trabajar colaborativamente en un contexto donde somos distintos. Ya, eso, miren ustedes qué difícil, ¿no? No crean que claro, no es una cosa, digamos, de la que no hayamos hablado y que es la primera vez que leemos, ¿sí? Está en el currículum escolar, además, está casi textualmente. Pero hacerlo es difícil. Hacerlo es difícil porque tenemos un comportamiento en general, los psicólogos sociales dirían, más endogámico, ¿no? O sea, formamos tribus, incluso dentro de una misma institución, y entonces rivalizamos, ¿no? Marcamos diferencias, estamos atentos a las diferencias para separar. Nos es difícil colaborar porque hay desconfianza, porque hay subestimación, y así como subestimamos y desconfiamos, nosotros también somos objetos de subestimación y desconfianza por otras personas. Entonces, ¿cómo vencemos? En un caso, digamos, la primera parte de la competencia tiene que enfrentar la barrera de esta conducta, digamos, esta tendencia a la extroversión, es decir, a poner toda nuestra atención en nuestras conductas externas. ¿Qué me toca hacer a la siguiente hora? ¿Qué es lo que me corresponde hacer este día? ¿Qué es lo que me han pedido que haga? Toda nuestra atención está puesta en las conductas externas, más que en las internas. Y la otra barrera tiene que ver con esto que se llama el funcionalismo, no la teoría sociológica, sino se refiere a el carácter de los vínculos que construimos con los demás. Se dice que mantenemos relaciones funcionales con los demás cuando nuestra relación tiene que ver exclusivamente con la función que el otro desempeña.
en función de lo que nos convenga o no nos convenga. Pero no nos relacionamos con la persona, sino con su rol y con las funciones que cumple. Pero para poder hacer lo que dice aquí, ¿no? Desarrollar vínculos positivos y trabajar colaborativamente, yo tengo que ir más allá, yo tengo que conocer a la persona, yo tengo que saber de qué pie cojea, pero también cuáles son sus fortalezas, porque tenemos que aprender a ser tolerantes, a relacionarnos de una manera, aprender a complementarnos en lo que uno puede dar y el otro no. Y eso es ir más allá de lo que le toca, de lo que le corresponde a su rol, es conocer a la persona. Entonces, y esto los futuros docentes lo tienen que aprender a hacer desde ahora en las aulas. Y nosotros tenemos que aprender con ellos a hacer lo mismo, porque no nos han preparado para hacer esto. Y ahora el currículum de formación inicial nos está diciendo, oigan, los docentes que salgan, ¿no? De las instituciones formadoras tienen que tener estas características. Y entonces esto reta, ¿no? A los estudiantes y nos reta también a nosotros como formadores. Competencia 11, gestiona los entornos digitales y los aprovecha para desarrollo profesional y práctica pedagógica, respondiendo a las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes y a los contextos socioculturales, permitiendo el desarrollo de la ciudadanía, la creatividad, el emprendimiento digital. Ok, la tecnología. No les voy a explicar porque es innecesario, digamos, el valor que la tecnología ha cobrado hoy. Ya lo tenía antes de la pandemia, pero creo que la pandemia lo que ha hecho es que tomemos una conciencia brutal de el valor, la importancia y la necesidad del dominio de los recursos tecnológicos para enseñar y aprender. Pero, digamos, sentimos mucha desconfianza del mundo tecnológico y eso tampoco es ningún secreto, ¿no? Miramos la tecnología, digamos, a veces como un fin en sí mismo, ¿no? Es como si el manejo de los recursos fuera el fin y no fuera un medio para que los chicos desarrollen su creatividad, aprendan a resolver problemas, puedan hacer correlación de datos e información para poder producir un conocimiento nuevo. No lo vemos como recursos que potencian el desarrollo de aprendizajes profundos, de aprendizajes reflexivos, sino como un fin en sí mismo. Los chicos tienen que manejar la tecnología, tienen que conocer cómo se usan las herramientas y en todo caso las usamos, ¿no? Las ponemos al servicio de la enseñanza de contenidos disciplinares, que es una cosa que uno puede ver con mucha facilidad, ¿no es cierto?, en muchos ámbitos. Entonces, acá ciertamente tenemos también una enorme barrera, que es una barrera generacional sin duda, pero que si como formadores no aprendemos a superar esta barrera, no vamos a estar en condiciones de desarrollar competencias digitales en los futuros docentes, que les van a ser hoy más que nunca indispensables. Y por último, la competencia 12 dice, investiga aspectos críticos de la práctica docente, utilizando diversos enfoques y metodologías para promover una cultura de investigación e innovación. Ya, esto también pues es una novedad, ¿no? Porque usualmente esto no se hace, ¿no? Es decir, investigar la propia práctica. Hace varios años ya, la Universidad de Buenos Aires, el profesor Daniel Suárez, lo que desarrolló una iniciativa, un proyecto muy interesante que se llamaba Documentación de la Práctica, ¿no? Donde enseñaba a docentes de escuela a hacer registro de sus experiencias pedagógicas en el aula. Cómo documentar lo que hacen, los problemas que enfrentan, las soluciones que eligen, la reflexión que esto le suscita, las consecuencias de las decisiones que toman. Importantísimo. Importantísimo porque, por lo general, uh, existe este concepto que se llama la gramática, ¿no? La gramática escolar, la gramática de la práctica, ¿no? De estos dos psicólogos sociales norteamericanos, Tyen y Cuban, que dicen que nosotros hemos interiorizado las reglas básicas de la enseñanza, las reglas básicas que se gestaron, ¿no? A fines del siglo XVIII, las hemos incorporado en el cuerpo de la misma forma como hemos incorporado la gramática del idioma, es decir, las hemos naturalizado.
Entonces, cuando alguien enseña de una manera distinta, nos produce la misma reacción que cuando alguien en vez de decir revólver, dice revolver. Entonces decimos, oye, pero no, son dos palabras diferentes, ¿qué cosa estás diciendo? O cuando alguien vemos que está escribiendo de derecha a izquierda, está diciendo, oye, pero tú estás haciendo una broma. ¿Cómo vas a escribir de derecha a izquierda? Se escribe de izquierda a derecha. Es decir, no necesitamos revisar un libro de gramática para saber cuándo alguien está cometiendo una transgresión. Igual pasa, cuando nosotros vemos enseñar a alguien de una manera disruptiva, nos llama la atención. Está formando grupos, está generando debates, está haciendo investigación en el aula. ¡Ay, bulla! ¿Qué cosa es esto? ¿No es cierto? ¡Qué desorden! Nos llama la atención, nos genera reacciones. Entonces, si nosotros hemos heredado, hemos naturalizado, ¿no?, esta herencia pedagógica, ¿por qué vamos a investigar? No sentimos que sea necesario investigar nada. Ya sentimos que, digamos, las cosas que estamos acostumbrados a hacer son cosas, pues, no sé, que nos han llegado del cielo y que eso no se toca, ¿no? No se discute. Pero acá lo que nos está diciendo la competencia 12, oye, no, un momentito, el chico tiene que aprender a investigar aspectos críticos de la práctica docente, utilizando distintos enfoques, además, y metodologías, porque hay que promover una cultura de la investigación y de la innovación. Ya, o sea que nosotros tenemos que estar todo el tiempo tratando de crecer en la manera como enseñamos, modificando hacia adelante, ¿no?, nuestros estilos de enseñanza, adquiriendo, ¿no?, recursos nuevos, perspectivas nuevas, enfoques nuevos, metodologías nuevas. Insisto, esto este, también es una ruptura, ¿no? Porque hay prácticas que están absolutamente institucionalizadas y que no las mueve ni Jesucristo. Y esto es todo lo contrario. Es decir, oye, esto tiene que mejorar y aprender a desarrollar competencias en distintas áreas no es algo fácil. Y entonces a veces los caminos para lograr eso no es que estén cantados, no hay un manual. Muchas veces esas experiencias hay que construirlas, hay que ponerlas a prueba, y eso supone leer, supone discutir, supone investigar. Quiero terminar leyendo una breve cita de estos dos autores que escribieron el año 2008 uno de los dos informes McKinsey sobre cómo evolucionaron los mejores sistemas educativos, ¿no?, en el mundo, y ellos lograron identificar las claves de la mejora. Y entonces, una de las cosas, investigaron más de 20 sistemas educativos en distintos continentes. Entonces, Barber y Murchet lo que dicen es lo siguiente: los sistemas educativos con más alto desempeño reconocen que la única manera de mejorar los resultados es mejorando la enseñanza. Pero miren lo que dice a continuación: el aprendizaje ocurre cuando alumnos y docentes interactúan entre sí. Es por ello que mejorar el aprendizaje implica mejorar la calidad de esta interacción. Miren ustedes, y con esto termino, yo he venido insistiendo en que el modelo de docencia que hemos heredado nosotros de siglos anteriores no es un modelo interactivo, es un modelo unidireccional, es un modelo autocentrado. Es el docente el protagonista, es el docente el que enseña, es el docente que entrega conocimientos, no es el docente que interactúa con el estudiante, no es el docente que necesita conocer a sus estudiantes para identificar sus fortalezas y debilidades y relacionarse de manera distinta con ellos. No, es el docente que enseña lo que toca, independientemente de quién tenga delante. Entonces, ellos dicen, mejorar el aprendizaje implica mejorar la calidad de esta interacción, es decir, implica que haya interacción y que esa interacción sea de calidad. Por eso es que las 12 competencias que yo he leído suponen interacción. Y eso nos traslada a un escenario distinto, ¿no?, de lo que representa la tradición de la docencia, no solamente en el país, sino en general en el mundo, ¿no? Ese es el reto que tenemos por delante con el perfil de egreso, y esto es lo que se tiene que traducir en las aulas, en la enseñanza de los distintos cursos que forman parte del currículo de formación docente. Bien, gracias. Muchas gracias y le agradecemos la participación a Luis Guerrero, quien nos acompaña en este importante webinar. Importantes las reflexiones.
De esta manera hemos llegado a la parte final de este evento. Damos las gracias también a las autoridades y a los funcionarios que nos han acompañado el día de hoy y a todos ustedes, maestros, maestras y directivos, estudiantes, ¿no?, de las escuelas y institutos, ¿no?, de educación superior pedagógica y al público en general por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta una nueva oportunidad. Permiso. Ministerio de Educación. Compunche Perú. Gobierno del Perú.